Ser mamá es sin duda la mayor bendición que me ha dado la vida. Y ser mamá de Emilia es probablemente lo más duro y lo más hermoso que he podido vivir. A veces la vida te lleva a una puerta que no quieres abrir. Yo no la busqué, hasta que lo único que te queda es pararte y entrar. En este mundo le conocemos como el día el día del diagnóstico, el día en que todo llega para cambiar y es un antes y un después. Pero también termina siendo después del día del despertar. Nadie está preparado para ese día. Es el cuarto al que nadie quiere entrar y yo lo llamo el cuarto de la fragilidad. Cuando Emilia nació, vivimos 2 años de una aparente normalidad. El síndrome de Rett afecta a partir de los 2 años, que llega para intentar robarte todo. Y cuando digo todo, es su capacidad de caminar, de comer, de respirar progresivamente y con un letrero muy grande de 2 palabras que yo creo que son las más dolorosas para el corazón de una madre o un padre, que es sin cura y con poca expectativa de vida. Cuando yo le ofrecí a Dios que aceptaba lo que creía que era también el llamado de la vida y de su vida, le pedí 2 cosas y 2 condiciones en ese contrato. Lo primero es que quería que sea mi socio principal en este proyecto. 2, que yo golpee las puertas, pero que él las abra, y eso así ha sido. Y lo siguiente fue pedirle que mientras yo sea instrumento en lo que creo que es una de las causas que hoy el país necesita, que hoy miles de niños necesitan, él abrace y cuide a Emilia donde yo no puedo estar. Cuando vives desde el cuarto de la fragilidad, cuando vives la discapacidad, cuando vives la enfermedad, se instala un campo que quizás muchos no conocen, sino quienes tenemos el privilegio. Yo siempre hablo del privilegio de quienes podemos ver la vida desde este lugar. Y es que se instala un campo de cadena de favores. Se llama así porque en realidad quienes desarrollan ese gran don de la empatía por la vida, por conectar, por ayudar, por ser, por dar, el don de la empatía y la gracia de la empatía te permite vivir en un mundo de cadena de favores que, a mi juicio, es una de las cosas más gratificantes que la vida me ha podido enseñar. El ver cómo desde una madre de escasos recursos es capaz de sacrificar sus días enteros por ayudar a otra mamá que recién acaba de diagnosticar, por conocer la historia de otra mamá que está pasando el peor momento de su vida, el divorcio probablemente en su familia, porque por cierto el 70 o 80% de parejas donde viven la discapacidad severa se separan, y sin embargo se da el tiempo de ir a acompañar a otra madre al colegio de su hija mientras espera a que la maestra le llame para cambiar el pañal, porque ese colegio solo acepta o recibe a su hija si es que la madre se queda afuera 4 horas para entrar a cambiar el pañal cuando sea necesario, porque el colegio no lo puede hacer. ¿Sabes cuántas cosas tenemos que cambiar en el mundo de la discapacidad que no implica millones de inversiones, implica millones de voluntades? Y por eso esta causa quiere unir millones de voluntades en el mundo que digan sí. ¿Qué es lo que más me ha llenado el corazón desde que empecé esta causa? Primero, la cara de cada niño en el que veo el rostro de mi hija. Y que me motiva y que me inspira a creer que podemos mover millones de voluntades, porque en realidad creo que eso es lo que ya está pasando aquí. Y entonces llegó esa otra parte del día D, donde ya no solo vives la D del diagnóstico, del dolor, sino también de un despertar, donde entiendes que hay algo más que quizás puedas tener que vivir a raíz de ese diagnóstico. Y yo empecé a hacer una radiografía de qué estaba pasando en el Ecuador con otros niños con discapacidad o con discapacidad severa. Y claro, con lo que me encontré es con lo que pocos quieren ver o contar. Y es que tenemos a miles de niños sin voz, o miles de niños desatendidos, no vistos, inobservados,
por una sociedad que vive apurada en completar los checks de lo que tenemos que hacer rápidamente mientras dure esta vida y quizás descartando a los que no les pueden seguir el ritmo. Ser madre de una niña con discapacidad severa dentro de un pronóstico que te dice poco pronóstico de vida, sin cura, esas dos palabras que yo siempre digo son capaces de desplumar el corazón de cualquier madre, te abre a un mundo que antes quizás nunca hubieras sido capaz de conocer y de mirar. Un lugar desde la empatía, donde te abres a la posibilidad de conocer que dentro del dolor hay privilegios, que dentro del dolor hay alegrías y que lo que nunca se puede perder es la esperanza. Y es parte de la historia que yo quise contar en mi vida, no solo para mi niña, sino para los miles de niños de este país que creo que merecen esa misma oportunidad, la que yo sí puedo ser capaz de ofrecerle a mi hija. ¿Sabes qué? Una de las cosas que a mí más me duele es pensar que hay dolores que se pueden evitar, pero que nosotros no trabajamos para evitarlo. A mí me duele más tener a madres cuidadoras de niños con discapacidad que me dicen: Steffi, ya no quiero ir al parque, porque es que las miradas me matan más que la propia enfermedad. Que el que no puedan integrar a mi hija a jugar, a conversar, a hablarle, a que no sepan cómo interactuar con un niño con discapacidad. ¿Te saludo o no te saludo? ¿Te voy a incomodar o no? ¿Cómo me refiero a ti? Entonces mejor te ignoro, te bloqueo. ¿Sabes lo que es para un niño que está en un ascensor con alguien y que prefieren ver para otro lado porque no saben cómo actuar? ¿Sabes lo que recibe ese niño de no me miran, no me hablan, no me determinan? Es un no existo. Y yo pienso todos los días de mi vida en esos niños con discapacidad que merecen ser vistos, que merecen tener una voz, que no pueden seguir invisibilizados, pero sobre todo que tienen el derecho más importante a vivir su niñez, a que les dejemos ser niños y quienes viven una discapacidad severa mientras dure. ¿Qué mejor podemos hacer como sociedad? ¿Qué mejor podemos hacer como país que el garantizar que los niños puedan ser niños y que no por haber recibido una sentencia de discapacidad estén condenados a haber vivido sin haber disfrutado lo que es ser niños? Yo creo que como país, como seres humanos y como humanidad en general, no nos podemos dar ese lujo. Pero la discapacidad, que es una, se multiplica por 4 cuando toca la puerta de una familia, porque la discapacidad llega a esa mamá, a ese padre, a esos hermanos que quizás mañana tienen que ser desatendidos, y la discapacidad tiene que entenderse desde familias con discapacidad en un país y tiene que entenderse desde un lugar que tenga un enfoque de derecho, que tenga un enfoque con un origen en la empatía, que quizás es lo más importante que tenemos que cambiar en el cambio de mirada. Y la discapacidad tiene que dejar de ser vista desde esa mirada de pena asistencialista, donde vemos solamente un enfoque muy paternalista incluso de la discapacidad, y no desde la oportunidad, no desde la rentabilidad, incluso como lo estamos trabajando en Portalento, trabajando por empleabilidad de personas con discapacidad, como lo hacen muchos países en el mundo. La discapacidad tiene que ser vista desde otro lugar, y por eso el gran reto que tenemos en el Ecuador es primero trabajar la empatía para el cambio de mirada de la discapacidad. Primero hay que entender que la discapacidad no es un tema aparte. Yo tengo que reconocer que yo misma lo he vivido así antes de que llegue la discapacidad a mi vida, pensando que es allá las personas con discapacidad, allá ese 15% de la población. Pero la realidad es que todos estamos a un paso de la discapacidad. Primero, porque todos vamos a envejecer, y 2, porque hoy por hoy las cifras que tenemos, por ejemplo, en temas de autismo, de problemas de aprendizajes, de accidentes que generan mañana una discapacidad, de malas prácticas, de mil
1000 circunstancias que pueden ocurrir en una vida ponen a la discapacidad a la vuelta de la esquina de cada casa. No es un tema que no nos compete, es un tema que nos urge a todos resolverlo, porque en algún momento lo vamos a tocar. Quizás otros lo vamos a abrazar y a sentir mucho más cerca, pero todos los vamos a tocar. Yo te diría, lo primero es poner a la discapacidad en agenda. Si hablamos de política pública, es poner a la discapacidad en agenda como prioridad y no en la lista de espera, como lamentablemente está hoy. Pero hablemos de las casas. Es poner a la discapacidad en la mesa. Es saber cómo somos capaces de conversar con nuestros hijos sobre lo que significa vivir con un niño con discapacidad, lo que supone, con cosas tan lindas como un colegio con los que estamos trabajando ahora, que ya sacan sus primeros cuentos para explicarles y contarles a los niños cómo vivimos todos desde las diferencias y qué significa tener a niños con discapacidad severa, por ejemplo. Pero luego es decir sí, porque en realidad lo que más cuesta trabajar en el mundo de la discapacidad es la voluntad. ¿Sabes por qué hemos podido reunir a tantas empresas formando el primer foro de empresas inclusivas en el Ecuador? Porque tuvieron un sí de sus líderes, un sí de decir: a mí me interesa ser inclusivo, a mí me interesa aportar a la discapacidad y cambiar juntos la rueda sobre la discapacidad. Porque tuvimos un sí de madres de niños con discapacidad que dicen: sí, unámonos, cambiemos juntos la política pública desde un enfoque de derecho en lo que tenemos que trabajar. Formémonos quizás en todo lo que nos falta, formarnos en temas de educación emocional como los que estamos trabajando hoy en la Fundación. Un sí de personas que dicen: quiero sumarme a un proyecto donde no dejemos a nadie atrás. Y claro, la Fundación trabaja desde empleabilidad con personas adultas hasta la niñez con nuestro plan D, donde buscamos llegar a la mayor cantidad de niños con discapacidad severa para articular esas primeras necesidades, pero sobre todo cuidar la cabeza de esa madre. Si nosotros no trabajamos por salvar el corazón y la cabeza de esa mamá de un niño con discapacidad, por más de que consigamos darle terapia, por más de que consigamos que accedan a medicina, si esa madre no se levanta, difícilmente vamos a poder trabajar esa familia. Y por eso uno de nuestros grandes propósitos y una de las grandes causas en las que yo empecé a trabajar sin saber que la discapacidad llegaba a mi vida era el bienestar emocional, era la educación emocional, que estoy convencida que es la cura de muchos de los problemas de nuestro país en el Ecuador. Pero no se diga la de esas mamás, de esos cuidadores, de personas con discapacidad, que probablemente son los que mejor tienen que aprender a contarse bien la historia de su vida. Porque cuando tú llegas al cuarto de la fragilidad, te das cuenta que no importa los títulos, los membretes, lo que hayas alcanzado, cuánto factures, cuánto ganes, lo que hayas hecho en tu vida, todos estamos sentados en un mismo sillón, donde nadie le puede comprar tiempo al tiempo, donde nadie le puede comprar más horas a la vida. Yo no puedo hacer nada para controlar cuándo será el día que mi hija se vaya. Lo tengo claro, pero también tengo claro que esa historia se repite en mis otros hijos y en mí misma y en quienes nos estén viendo ahora. Todos vivimos en cuenta regresiva, solo que quienes recibimos el día de esa noticia sentimos el reloj mucho más cerca, quizás para vivir con mayor empatía, en tener estas ganas como tenemos quienes somos parte ya hoy de esta causa. No sabemos cómo interactuar, cómo entrar en el mundo de la discapacidad o de las personas con discapacidad, pero eso mismo se traduce a la política pública, a los colegios, a las universidades, a las empresas, a los espacios públicos, a los lugares de trabajo, a cualquier lugar. Eso mismo se traduce en nuestras familias. Como no sé cómo resolver el problema de la discapacidad, mejor miro para otro lado. Como no creo que puedo solucionar el problema de la discapacidad severa en el Ecuador, mejor en política pública miro para otro lado. Como no, y eso es lo que no puede seguir pasando, porque esos niños quizás no hablan, pero tienen voz. Y mi propósito es darles voz. En cada madre hay una historia por contar. En cada madre de un niño con discapacidad hay una historia que admirar. Ya estamos cambiando la mirada hacia la discapacidad, pero es hoy tiempo de hacer más, de abrazar más ese cambio, esa fragilidad, de voltear la mirada hacia eso que no estábamos viendo. Porque cambiar vidas no debería ser un lujo de pocos, en realidad es un privilegio para muchos. Yo quiero que mi historia
y que la historia que mañana se cuente de lo que logré hacer en mi vida sea el cambiar vidas y ojalá el de miles de niños con discapacidad en este país. Y no hay mejor medicina que una vida con sentido. Más allá de las circunstancias, porque hay circunstancias que no vamos a poder cambiar en estas historias. Inyectar propósito y sentido a nuestra historia, sin duda, aligera el camino. Un niño a la vez, una madre a la vez, un trabajador a la vez, una historia a la vez.